En mi quinto día en Filipinas tocaba despedirse de Port Barton, meterse en una van por 3 horas y saludar a la turística ciudad de El Nido. Y aunque he metido ciudad y turística en la misma frase, no podemos regirnos por los cánones que tenemos de las mismas, ya que la llamo ciudad porque es infinitamente más grande que Port Barton, y turística porque si bien hay extranjeros, no podemos compararla con cualquier municipio famoso de, por ejemplo, Bali, lo cual agradecí enormemente. En mi segundo día en El Nido contraté el tour más famoso que hay de los 4 Island Hopping. Un consejo para todos estos tours: es importantísimo que te traigas escarpines y bolsa estanca. Si no te los traes no pasa nada porque podrás alquilar los escarpines en la misma playa y la bolsa estanca te la venden en cualquier rincón del Nido. Y como en todos estos tours, pues harás un montón de snorkel. No te preocupes si no llevas máscara porque te la proporcionarán en el barco, pero siempre es mejor que lleves tu máscara y tu tubo por motivos de higiene. No tengas miedo de hacer estos tours solo, porque siempre conocerás a alguien con el que compartir, por ejemplo, un kayak, como fue mi caso. En mi tercer día en El Nido alquilé una moto para recorrer los alrededores de la ciudad. La motocicleta es el medio de transporte más cómodo y económico que podréis utilizar en Filipinas. Pero si no habéis cogido nunca ninguna, no os arriesguéis porque aquí las carreteras son realmente malas. Os recomiendo enormemente que visitéis alguna cascada en Filipinas. Son muy bonitas, a lo mejor no tan espectaculares como pueden ser en Bali, pero aquí estaréis prácticamente solos.
Y a este juego la gente apuesta grandes cantidades de dinero a uno de los colores que veis en la pantalla. Y para mi último día en el nido lo reservé para visitar algunas playas famosas que hay por aquí. Pues por mi parte nada más, os dejo con este espectacular atardecer de la playa de las Cabañas en el nido, y si os ha gustado el vídeo espero que le deis a un like, y si queréis estar atento a nuevas entregas podéis suscribiros a mi canal.